al departamento de Chuquisaca, en el que el primer lugar ocupa Carlos Mesa con el 34.4%. Segundo lugar, Luis Arce con el 24.5%. Tercer lugar, Fernando Camacho con el 9%. Cuarto lugar, Tuto Quiroga con el 3.4%. Quinto lugar, Chiyunchún con el 2.9%. Sexto lugar, Feliciano Mamani, 0%, lo mismo que María Bayá, 0%. Para lo regional, ¿qué dices, Franz? Bueno, es algo que hemos venido, creo, insistiendo todos. Ya hay dos acontecimientos históricos que han terminado por decantar, digamos, el voto a la opción electoral detrás de Carlos Mesa, ¿no? Que no se debe exactamente a la figura de Carlos Mesa, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha habido el problema de la capitalía durante la celebración de la Asamblea Constituyente, que ha terminado muy mal, tanto para el MAS como para la región, ¿no? La región se quedó con varios heridos, muertos, etcétera, un caos total. Y, por su parte, el MAS tuvo que trasladar la Asamblea Constituyente a Oruro y ahí finalizar la Asamblea Constituyente, ¿no? No se truncó el proceso constituyente, pero hubo un lío ahí enorme. Y eso marcó una diferencia entre Chuquisaca y el MAS, porque la gente interpretó esta acción como que Evo Morales y el MAS estaba favoreciendo a la paz, ¿no? Esa fue la interpretación finalmente, ¿no? Evo Morales no terminó por apoyar la postura chuquisaqueña porque, claro, tenía que tener el respaldo electoral de un departamento fuerte electoralmente como es La Paz, que es el primero en el padrón electoral ahora, ¿no? Y lo segundo, que marca también el divorcio, es los hechos de Incahuasi, ¿no? Donde la gente leyó los resultados de este conflicto, ¿no? Como que Evo Morales prefirió favorecer a Santa Cruz y no favorecer a Chuquisaca. Entonces hay una suerte de sentimiento de relegamiento de la población, que puede ser verdadero que no, pero existe este relegamiento y todo este relegamiento ha sido capitalizado de manera inteligente, probablemente con propuestas a través de Carlos Mesa. Es decir, la gente manifiesta su antimasismo, este clivaje, a través de optar por la opción electoral de Carlos Mesa, que ya se vio en 2019 y ahora las encuestas también están ratificando este respaldo que Chuquisaca da a Carlos Mesa, que por supuesto, es un respaldo muy interesante y muy importante para la candidatura de Comunidad Ciudadana. Enrique. Mira, lo primero que podría señalar es respecto a lo haré respecto a Camacho, lo voy a hacer más desde el sentido común, lo que veo en la gente, conversando con ella, que un criterio, digamos, académico, científico, de politólogo. Veo que la gente en Camacho ve una cosa media inconsistente, audaz, recursiva, pero que no presenta una propuesta, digamos, viable, posible y que sea de expectativa para Chuquisaca. No tenemos eso. Y además una especie de irracionalismo, ¿no? Y Sucre, especialmente los sectores, digamos, culturales, digamos, con ciertos criterios ya formados, no siempre son amantes del irracionalismo, ¿no? Más bien buscan la racionalidad. Todavía nos movemos, creo, dentro de esos parámetros. Entonces, creo que eso explica el 9% de Camacho. En tanto, Luis Arce y Carlos de Mesa tienen cada uno su votación aceptable, pero no estamos tomando en cuenta algo que es central, ¿no? Que estos votos y estas encuestas son resultado de la sociedad civil. Y aquí tienen un elemento central, o sea, que cada vez el movimiento campesino, fundamentalmente, está más fuertemente organizado en Chuquisaca y tiene capacidad de movilización. Y eso también cuenta, no solamente las bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino fundamentalmente la capacidad de movilización que hemos visto que a veces imponen cosas. Pero
Asimismo, notamos que dentro de esa composición, veo que el sector obrero, especialmente por la dirigencia de la Central Obrera Departamental, no es afín al MAS. O sea, ahí tienen una otra posición diferente que habría que ver cómo se va a componer el movimiento popular en Chuquisaca para su defensa, porque no hay un pacto de unidad cabalmente entre la Federación de Campesinos, la dirigencia y la Central Obrera Departamental. Bin. Wilson, si estos son los resultados, nos están diciendo dos cosas. Primero, que el MAS ha bajado en Chuquisaca, porque si mal no recuerdo, el MAS tenía un porcentaje alrededor del 34% en la anterior elección. Comunidad Ciudadana también habría bajado, aunque menos que el MAS. Pero eso probablemente se explica por algunos motivos. Primero, el año pasado habíamos visto que Chi, el candidato conservador del Oriente, había perforado de alguna forma el voto oculto conservador del MAS. Es probable que Camacho esté haciendo lo propio ahora mismo en Chuquisaca. Probablemente esto nos puede decir dos cosas. Primero, que puede haber mucho descontento de las bases del MAS con sus dirigencias en Chuquisaca. Probablemente los candidatos no sean del todo representativos, a pesar de que sí pertenecen a las bases. Probablemente no sean los candidatos que ellos esperaban. Pero también nos dice que hay un voto todavía conservador oculto dentro del MAS. Y probablemente Camacho esté rompiendo, captando ese tipo de voto dentro del MAS. Ahora, lógicamente hay que hacer algunas proyecciones. Yo espero que todavía Comunidad Ciudadana crezca un par de puntos, también lo propio del MAS. No sé muy bien cuál será el futuro de Camacho en Chuquisaca, porque honestamente me parece que la propuesta de Creemos para Chuquisaca es muy ambigua. Creo que la federalización, o bien, ellos no le dicen federalización en el programa, dicen que van a asignar más competencias para la descentralización efectiva del Estado. Creo que es una cosa muy ambigua que el electorado sucrense no entiende. Como bien apuntaba el doctor Cortés, creo que la candidatura de Creemos también de Camacho tiende a favorecer un prejuicio que también existe aquí en Sucre, obviamente es parte del occidente, frente a los candidatos cruceños. Pero a eso hay que sumarle también que por el anti-establishment, o digamos el outsider de Camacho, probablemente a un voto, más, no quiero decirle ideológicamente conservador, pero sí más moderado como el chuquisaqueño, no le sea tan atractivo. Para despedirnos, tus dos últimos minutos, Franz. Bueno, algo que puede confabular, eso más agregaría, contra la gobernabilidad ya en el Congreso, sería la disciplina partidaria, ¿sí? Ese grafiquito que tú has mostrado, ¿no? Con esos muñequitos, ¿no? De colores, ¿no? Esos colores van a ser mucho más diversos cuando ya estén posesionados los senadores. En el caso del MAS, que sí es un partido político, hay disciplina partidaria y los colorcitos se van a mantener azules durante los 5 años de gestión. El problema es que al no ser partidos consolidados, tanto Creemos como Comunidad Ciudadana, ¿no? Una vez posesionados sus senadores, cada senador y diputado va a decir que responde a sí mismo o a su región. Y ahí no va a haber disciplina partidaria, lo cual puede generar sin duda ingobernabilidad, porque finalmente cada uno de los diputados, al sentirse dueño por sí mismo de su curul, va a hacer lo que ellos crean es conveniente para sus propios intereses individuales, pero también para disfrazados como intereses de la región, etcétera, ¿no? Ese es un gran problema que ya ha ocurrido en las anteriores legislaturas, ¿no? Recordemos que cuando fue de candidato Doria Medina, ¿no? Ya después hubo una bancada que era de otra bancada que se fue con el MAS, otra parte de sus diputados que se convirtieron en bancada de demócratas, etcétera, ¿no? Es decir, la bancada original, ¿no? Termina teniendo una suerte de subbancadas, que al final son una suerte de personas, ¿no? de senadores y diputados que negocian para todo lado. En algún momento están con cierto sector, en otro momento con el otro, pero no hay disciplina partidaria. Y esto es lógico que suceda porque no hay partido político en realidad, ¿no? Lo que hay en estos partidos es una personalidad fuerte, muy atractiva desde el punto de vista mediático, pero
pero que no tiene un partido político que pueda generar disciplina partidaria, que es imprescindible para el logro de gobernabilidad. Enrique Cortés, para despedirnos. Mira, no puedo decirlo con precisión, pero lo que hemos visto hemos escuchado de algunos partidos de oposición cuando están hablando de la descentralización efectiva, incluso han hablado de que deje de funcionar el criterio de bancada y más bien se maneje el criterio de brigadas, ¿no? Parlamentarias, departamentales. Eso ya lo han manifestado así. Imagínense si eso se llegara a viabilizar. Chuquisaca estaría en desventaja, porque su brigada es muy chiquita en relación a los otros, a los departamentos del eje, o sea, ahí perderíamos totalmente. Y ahí sí se manifestaría esa, digamos, hecatombe de las organizaciones, ¿no? Saliéndose cada uno con sus intereses departamentales o regionales. Pero por el otro lado, quiero apuntarte en este minuto que me queda, es que he dicho cómo se va a restar, probablemente dónde tienen que estar las estrategias de campaña, pero estaba pensando algo en eso de no sabe, voto secreto, etcétera. Creo que ha habido todo un proceso ahora de estigmatización del MAS, ¿no? O sea, casi es pecado que digan soy masista, digamos, que alguien diga, ¿no? Y es tanto así que a veces insultan diciendo masista, el último insulto que dan, digamos, cuando están discutiendo, especialmente en las capas medias y pequeñas burguesía, ¿no? Ahí de decir cualquier palabra mala le dicen masista, ¿no? Por eso piensan que le han dicho todo. Imagínense, entonces cuando llegan los encuestadores, creo que ese es un voto oculto, un voto reprimido, un voto que no se quiere expresar y que probablemente se exprese en eso. Muchas gracias. Gracias, póngame el micrófono. Pim, para despedirnos. Bueno, gracias Wilson y gracias Francia, Enrique, perdón, doctor Cortés, mil disculpas. Enrique, primero, por favor, ¿no? Doctor Cortés, bueno, primero que lo que nos están diciendo las encuestas, primero es que Camacho está muy atrás, que el voto inevitablemente se está concentrando en el MAS y en Comunidad Ciudadana, que es muy probable que el escenario de octubre del 2019 se repita. No así el escenario de noviembre de 2019, eso espero que no, pero por otro lado creo que hay algunas claves que tenemos que entender también. Primero que hay como una lucha entre Occidente y Oriente, que parece que Camacho está perdiendo, porque en la última encuesta Camacho estaba bastante bien en Beni y no es el caso ahora. Segundo, que en Occidente todavía recorren prejuicios muy fuertes en contra de candidatos cruceños, es decir, todavía se avisora, digamos, ese tipo de, no tanto regionalismos, pero sí de bloques, digamos, en Bolivia, que al mismo tiempo responden a ciertas características muy internas de cada bloque, Occidente-Oriente en Bolivia. Y por último, que lo que también está recurriendo a las encuestas de intención de voto es en quién confía más el elector para enfrentar al MAS. Es curioso, pero por lo que nos está mostrando es que aquí no hay no hay una clave de tanto descontento que Camacho habría, digamos, captado, ¿no? En realidad parece ser que todavía la experiencia prima. En ese sentido parece que Comunidad Ciudadana todavía tiene las de ganar en lo que respecta al voto anti-MAS. Y bueno, lo que resta ver es que, como bien mostrabas, Wilson, con las estadísticas, o con los porcentajes en intención de voto, es que hay que decirlo simplemente, creo que los resultados de octubre del 2019 se van a repetir, pero la composición en la Asamblea Legislativa va a ser, digamos, multidireccional. O sea, es muy probable que no veamos un bloque anti-MAS versus el bloque MAS. Creo que va a ir por muchos lados, precisamente por la posición privilegiada en la que está, creemos ahora mismo. Les agradezco a Franz, a Enrique y a Pim por haberme acompañado. Nos seguiremos encontrando, faltan 18 días para la elección y allí seguramente ese día también vamos a poder comentar. Gracias, buenas noches. Ahora veremos cómo está el panorama de